Mazatán, ubicada en el estado de Sinaloa de México, fue testigo de uno de los enfrentamientos más brutales que ha tenido la historia del pueblo mexicano. Los marines estuvieron muy cerca de por fin atrapar al Mayo, el verdadero líder del peligroso cartel de Sinaloa. ¿Cómo se dio esta violenta batalla? ¿Por qué el poderoso cartel estuvo a punto de ser derrotado? Te contaremos todo lo que sucedió en este violento día, así que mantén a salvo a los tuyos y presta atención, que esta sangrienta historia te cambiará para siempre. Ismael Mario Zambada García, conocido como El Mayo, nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, México. Desde temprana edad, se vio inmerso en el entorno rural de su comunidad, donde la agricultura y el cultivo de amapola y marihuana eran actividades comunes. Su infancia transcurrió en un contexto de limitadas oportunidades económicas, lo que lo llevó a involucrarse en el narcotráfico durante la década de 1970, iniciando con el cultivo y tráfico de estas sustancias ilícitas. A lo largo de su vida, El Mayo ha mantenido una estructura familiar compleja. Se le atribuyen relaciones con varias mujeres, con quienes ha procreado numerosos hijos. Entre ellos, destaca Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, quien fue arrestado en 2009 y extraditado a Estados Unidos, donde colaboró con las autoridades proporcionando información sobre las operaciones del cártel. Otros de sus hijos, como Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, también han estado involucrados en las actividades delictivas de la familia. La influencia de El Mayo en el cártel de Sinaloa es significativa. Junto a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, consolidó al cártel como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Tras la captura de El Chapo y la supuesta muerte de El Azul, El Mayo asumió un rol preponderante en la dirección del cártel, aunque se sabe que delega muchas de las operaciones a mandos medios para mantener un perfil bajo y evitar la captura. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, El Mayo ha logrado evadir la prisión durante décadas, lo que ha alimentado su leyenda dentro del mundo del crimen organizado. Su capacidad para mantenerse en libertad se atribuye a su habilidad para operar desde las zonas montañosas de Sinaloa, donde cuenta con una red de protección y apoyo comunitario. Sin embargo, su reciente arresto en julio de 2024 en El Paso, Texas, ha marcado un punto de inflexión en su carrera delictiva. El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fueron arrestados en El Paso, Texas, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia, y cito: el Departamento de Justicia ha detenido a 2 presuntos líderes adicionales del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo. La captura, rodeada de especulaciones sobre una posible traición por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, ha desatado una ola de violencia en Sinaloa, evidenciando las fracturas internas dentro del cártel y la lucha por el poder entre las facciones de los Mayos y los Chapitos. El impacto de El Mayo en México es innegable. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ha sido responsable de la producción y tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos, contribuyendo a la crisis de opioides y fentanilo que afecta a ambos países. Además, su influencia ha permeado en la política y economía local, generando una relación simbiótica entre autoridades y el crimen organizado en regiones como Sinaloa. La detención de El Mayo plantea interrogantes sobre el futuro del cártel y la estabilidad en las zonas bajo su control. Mientras algunos analistas sugieren que su arresto podría desatar una lucha interna por el poder, otros consideran que la estructura descentralizada del cártel permitirá su continuidad operativa. Ismael El Mayo Zambada ha sido una figura central en el narcotráfico mexicano, con una trayectoria que abarca más de 4 décadas. Su habilidad para evadir la justicia, mantener un perfil bajo y adaptarse a los cambios en el panorama delictivo, lo han convertido en un personaje emblemático, cuyo legado continuará influyendo en la dinámica del crimen organizado en México y más allá de sus fronteras. Pero, ¿cuál es el verdadero poder del cártel que controla este peligroso y violento personaje? El cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, es una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas de México. Su origen se remonta a finales de la década de 1980 y principios de los 90, cuando emergió como una escisión del Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras la desintegración de este último,
figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma tomaron las riendas, estableciendo una red de narcotráfico que se expandiría a nivel internacional. Desde sus inicios, el Cártel de Sinaloa ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar en el complejo panorama delictivo. Su estructura organizativa es menos jerárquica y más federada, permitiendo una flexibilidad operativa que ha facilitado su expansión y resiliencia frente a las acciones gubernamentales. Esta configuración ha permitido la coexistencia de diversas facciones dentro del cártel, cada una con áreas de influencia y operaciones específicas, pero todas alineadas bajo objetivos comunes. A lo largo de su historia, el cártel ha estado involucrado en una amplia gama de actividades delictivas, siendo el tráfico de drogas su principal fuente de ingresos. Inicialmente, se centró en la producción y distribución de marihuana y cocaína. Sin embargo, con el tiempo diversificó su portafolio para incluir metanfetaminas, heroína y, más recientemente, fentanilo. Esta diversificación no solo respondió a las dinámicas del mercado de drogas, sino también a la búsqueda de mayores márgenes de ganancia y la reducción de riesgos asociados con la interdicción de rutas tradicionales. La influencia del Cártel de Sinaloa trasciende las fronteras mexicanas. Se le atribuye una presencia significativa en Estados Unidos, donde ha establecido redes de distribución en múltiples estados, consolidándose como uno de los principales proveedores de drogas ilícitas en ese país. Además, su alcance se extiende a regiones de Europa, Asia y Oceanía, evidenciando su capacidad para operar en mercados globales y adaptarse a las particularidades de cada región. La capacidad operativa del cártel se sustenta en una combinación de factores. Podrías hacer que esto sea más fluido y sin divisiones. Redes de corrupción. A lo largo de los años, ha tejido una compleja red de sobornos y colaboraciones con funcionarios públicos, permitiendo el libre tránsito de sus mercancías y la protección de sus líderes. Innovación en el tráfico. Ha implementado métodos sofisticados para el transporte de drogas, incluyendo túneles transfronterizos, submarinos artesanales y el uso de drones, demostrando una constante innovación para evadir la detección. Diversificación de actividades. Además del narcotráfico, el cártel ha incursionado en otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de armas y la minería ilegal, ampliando sus fuentes de ingresos y consolidando su influencia en diversas áreas económicas. A lo largo de los años, ha tejido una compleja red de sobornos y colaboraciones con funcionarios públicos, permitiendo el libre tránsito de sus mercancías y la protección de sus líderes. Ha implementado métodos sofisticados para el transporte de drogas, incluyendo túneles transfronterizos, submarinos artesanales y el uso de drones, demostrando una constante innovación para evadir la detección. Además del narcotráfico, el cártel ha incursionado en otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de armas y la minería ilegal, ampliando sus fuentes de ingresos y consolidando su influencia en diversas áreas económicas. En términos de liderazgo, el Cártel de Sinaloa ha experimentado cambios significativos. La captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017 representó un golpe mediático, pero no debilitó sustancialmente la estructura del cártel. Ismael El Mayo Zambada asumió un rol más visible, consolidando su posición como uno de los líderes más veteranos y estratégicos del narcotráfico mexicano. Sin embargo, su reciente arresto en julio de 2024 en El Paso, Texas, ha generado incertidumbre sobre el futuro liderazgo y la cohesión interna del cártel. La detención de El Mayo ha exacerbado las tensiones entre las distintas facciones del cártel, principalmente entre los Mayos y los Chapitos, estos últimos liderados por los hijos de El Chapo Guzmán. Esta rivalidad ha derivado en una escalada de violencia en regiones clave como Sinaloa, donde se han registrado enfrentamientos armados y un aumento en las actividades delictivas, afectando la seguridad y estabilidad de las comunidades locales. El impacto del Cártel de Sinaloa en México es multifacético. Por un lado, ha contribuido a la perpetuación de la violencia y la corrupción, debilitando las instituciones y el Estado de Derecho. Por otro, en algunas comunidades, ha fungido como una especie de autoridad paralela, proporcionando empleo y recursos en zonas marginadas, lo que complica la percepción pública y la respuesta gubernamental. En cuanto a su poder de fuego y armamento, el Cártel de Sinaloa ha demostrado poseer un arsenal comparable al de fuerzas militares.
Entre las armas incautadas por las autoridades se encuentran fusiles de asalto como el AK-47 y el AR-15, rifles de francotirador calibre .50 capaces de perforar blindajes, lanzacohetes, granadas y lanzagranadas propulsados por cohetes. Este arsenal no solo les permite enfrentar a grupos rivales, sino también resistir operativos de las fuerzas de seguridad mexicanas. La procedencia de estas armas es variada, aunque se ha documentado que una parte significativa proviene del tráfico ilícito desde Estados Unidos, aprovechando la laxitud en algunas legislaciones estatales y la porosidad de la frontera compartida. La sofisticación y volumen del armamento en posesión del cártel reflejan su capacidad financiera y logística, así como su determinación para mantener y expandir su dominio territorial y operativo. Este poder de fuego ha sido exhibido en múltiples ocasiones, como en enfrentamientos con fuerzas del orden y en conflictos con cárteles rivales, consolidando su reputación como una de las organizaciones criminales más formidablemente armadas del mundo. Y ahora todo ese armamento está en manos de un hombre sin nada que perder. Uno que demostró que incluso cuando está a punto de ser derrotado siempre tendrá la última risa. Ni siquiera el ejército mexicano fue capaz de detenerlo cuando tenía todas las de perder. Y hay que tener en cuenta que el ejército cuenta con un poder considerable. No estamos hablando de una simple fuerza de seguridad, sino de una maquinaria bien engrasada, entrenada y equipada para lidiar con amenazas que van desde el crimen organizado hasta desastres naturales. El ejército mexicano no solo es un símbolo de autoridad, sino una fuerza que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los desafíos modernos y consolidando su posición como una de las instituciones más respetadas y temidas del país. El ejército mexicano no es solo una colección de soldados desfilando en las paradas del 16 de septiembre. Es una fuerza de aproximadamente 165,000 efectivos activos, con miles más en reserva. Cada soldado es entrenado para operar en entornos extremos, desde las montañas de Guerrero hasta los desiertos de Sonora. Y no se trata solo de fuerza física. El adiestramiento incluye tácticas de combate, operaciones de inteligencia y manejo de tecnología de punta. Por si fuera poco, la Guardia Nacional y la Marina complementan este músculo militar. Juntos, suman más de 300,000 elementos desplegados en todo México, listos para responder a cualquier amenaza, ya sea un cártel, un huracán o un terremoto. Cuando hablamos de armamento, el ejército mexicano no escatima. Desde fusiles de asalto FX-05 Xiuhcoatl, un arma diseñada y fabricada en México que compite con las mejores del mundo, hasta ametralladoras Browning M2 calibre .50, capaces de detener vehículos blindados. Si alguna vez te cruzas con una de estas bestias de guerra, sabrás que no es el tipo de equipo que quieres ver apuntándote. ¿Y los francotiradores? El Barrett .50 es parte del inventario, un rifle que puede perforar vehículos ligeros desde más de 1 kilómetro de distancia. A esto le sumamos lanzagranadas, morteros y hasta lanzacohetes RPG que han sido capturados en operativos. Su arsenal no es algo improvisado. Es una colección de herramientas letales, seleccionadas cuidadosamente para mantener la ventaja en cualquier enfrentamiento. No cualquiera viste el uniforme verde olivo. El entrenamiento de los soldados mexicanos es extenuante, basado en técnicas que han demostrado eficacia en conflictos internacionales. Desde ejercicios de supervivencia en la selva hasta combate urbano, los militares se preparan para cualquier escenario. Los campos de entrenamiento simulan situaciones reales que van desde emboscadas de cárteles hasta rescates en áreas devastadas por huracanes. Y no olvidemos la colaboración con otros ejércitos del mundo. Los soldados mexicanos han entrenado con fuerzas de élite como los Rangers estadounidenses y las Fuerzas Especiales colombianas, lo que eleva su nivel a estándares internacionales. El ejército mexicano no solo camina, también se mueve con potencia. Cuenta con una flota de vehículos blindados Sandcat, capaces de resistir explosiones y balaceras intensas, además de helicópteros Black Hawk, que pueden realizar incursiones rápidas en zonas de conflicto. Además, se han integrado drones de vigilancia y reconocimiento al arsenal, permitiendo monitorear áreas hostiles sin exponer a los soldados. Esta modernización ha sido clave en la lucha contra los cárteles, ya que permite realizar operaciones quirúrgicas sin alertar al enemigo. Aunque el ejército mexicano es una fuerza formidable, enfrenta desafíos significativos.
El tráfico de armas desde Estados Unidos abastece a los cárteles con equipo que a veces iguala o incluso supera el armamento de algunas unidades militares. Sin embargo, el ejército responde con innovaciones, desarrollando armamento propio y reforzando las capacidades de inteligencia para anticipar ataques. Sin embargo, no ha sido suficiente, pues una vez más el Mayo logró derrotarlos y escapar. En un giro sorprendente, elementos de la Marina Armada de México estuvieron a un paso de detener a Ismael El Mayo Zambada, una de las principales figuras del cártel de Sinaloa. La operación, llevada a cabo en Mazatlán, Sinaloa, generó un intenso debate sobre las posibles repercusiones que su captura habría tenido en el equilibrio del narcotráfico en México. La posibilidad de detener a Zambada representaba un hito crucial para las fuerzas de seguridad, dada su influencia y longevidad en el mundo del crimen organizado. Ismael Zambada ha sido una pieza clave en el cártel de Sinaloa durante décadas, consolidando su poder desde las sombras y evitando el protagonismo mediático que otros líderes del narcotráfico han asumido. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada ha preferido mantener un perfil discreto, lo que le ha permitido eludir la captura durante años. Su capacidad para moverse con sigilo y su habilidad estratégica lo han convertido en un objetivo difícil tanto para las autoridades mexicanas como estadounidenses. La operación en Mazatlán se desarrolló tras recibir información valiosa que indicaba la presencia de Zambada en la ciudad costera. Las fuerzas navales respondieron de inmediato, desplegando un cerco en la zona. Sin embargo, pese al rápido despliegue, Zambada logró escapar en el último instante, desatando una persecución a toda velocidad por las calles del puerto sinaloense. El escape de Zambada no fue silencioso. Diversos vehículos de la Marina siguieron el automóvil en el que se sospechaba que viajaba el líder del cártel. El enfrentamiento fue tan intenso que por momentos pareció sacado de una producción cinematográfica. A pesar de la presión ejercida, Zambada consiguió esquivar a sus captores y dejar atrás la ciudad, una muestra de su experiencia en situaciones de alto riesgo. La detención de Zambada habría significado un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, debilitando la estructura que él mismo ha sostenido durante años. El vacío de poder que su arresto podría haber dejado probablemente habría desatado una lucha interna por el control de la organización, abriendo la puerta a fracturas y conflictos entre facciones. Con líderes históricos como el Chapo Guzmán tras las rejas, la posible captura de Zambada podría haber marcado el inicio de una nueva era para el cártel. Ahora, sin embargo, la organización enfrenta el desafío de mantener su hegemonía frente a otros cárteles que buscan expandir su influencia. La continua evasión de Zambada prolonga la incertidumbre sobre el futuro del cártel y su capacidad para resistir los embates del gobierno. Aunque esta vez Zambada logró escapar, las autoridades mexicanas y estadounidenses no cesarán en su intento por atraparlo. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una tarea ardua y peligrosa, pero las fuerzas de seguridad permanecen firmes en su objetivo de desmantelar las redes criminales y reducir la violencia en el país. Ismael El Mayo. Zambada sigue siendo el gran enigma del narcotráfico mexicano. A pesar de la intensificación de los operativos y de los recursos desplegados, su capacidad para desaparecer justo cuando parece acorralado alimenta la leyenda de un hombre que, contra todo pronóstico, ha sobrevivido a décadas de guerras, traiciones y capturas. Cada vez que el ejército mexicano o la Marina cree tenerlo en sus manos, Zambada encuentra la manera de escabullirse dejando tras de sí una estela de violencia y misterio.